Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a esta cápsula que tiene como objetivo revisar los ejercicios que están planteados en la guía de taller de la semana número 1, cuyos contenidos son estructura de la materia y estructura atómica. Así que por lo tanto vamos a revisar uno por uno cada uno de estos casos. Si avanzamos, ¿cierto? En el número 1 tenemos en la página número 2 el temario de la prueba de cátedra número 1, que la podrán encontrar su fecha en el calendario, nuestra calendarización. En los talleres van a encontrar por lo general información como la tabla periódica, los datos de electronegatividad, que por ahora para nuestro curso no son necesarios, pero para adelante probablemente sí lo van a hacer. Así que esa información siempre va a estar disponible para ustedes. Y encontramos las primeras preguntas de aquí del taller. Entonces podemos ver, dice, actividad número 1, si se dan cuenta aparecieron unos cuadros en el texto, en el documento, porque yo voy a editarlo y por lo tanto a cada momento ese cuadro va a desaparecer cuando vayamos bajando, así que no hay problema con eso. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar, por ejemplo, cambios de propiedades y clasificación de la materia, la actividad número 1, y la actividad número 1 dice clasifique las siguientes sustancias en elemento molecular o simple o compuesto, ¿sí? Así que, y hay que además explicar cada una de esta clasificación que ustedes vayan haciendo. Entonces miramos, la primera sustancia es ZN, literalmente solo ZN. Y si es ZN, entonces ese va a ser un elemento que es de características simples. Lo que tenemos que recordar es que un elemento simple es aquella sustancia que va a estar compuesta literalmente por un solo tipo de átomo. Y por lo tanto este átomo de zinc se está repitiendo millones de veces dentro de un fragmento de este metal. Pero es solamente un átomo que se está repitiendo muchas veces, ¿sí? Así que esa es su justificación. La segunda sustancia es el CH3COOH. Es el ácido acético. Y por lo tanto el ácido acético podemos observar que tiene tres tipos de átomos. Tiene átomos de carbono, tiene átomos de hidrógeno y tiene átomos de oxígeno. Y por lo tanto va a ser un compuesto. Y por este mismo motivo va a ser un compuesto porque tiene a lo menos dos o más átomos de distintos elementos. Así que por eso lo vamos a denominar un compuesto. En el caso del P4, que es el fósforo, también nos podemos dar cuenta que tiene más de un elemento, ¿cierto? Pero son 4 elementos, de hecho, 4 átomos de fósforo. Pero la característica es que esta molécula la componen 4 átomos que son iguales. Y por lo tanto va a ser un elemento molecular. Porque esta sustancia la componen átomos del mismo elemento, pero es más de uno. Y esa es la diferencia del zinc, que está en el primer caso. Veamos el cuarto caso, K2CO3, carbonato de potasio. Podemos ver que la sustancia está compuesta por 3 tipos de átomos, potasio que es K, carbono que es C, oxígeno que es O, y por lo tanto, tal como ocurrió con la sustancia número 2, es un compuesto. Tiene a lo menos 2 o más átomos de distinto elemento. El O3, podemos ver que el O3 es el ozono, podemos ver que es una sustancia que está compuesta de 3 átomos que se están uniendo, y por lo tanto, como son 3 átomos iguales que se unen para formar esta molécula de ozono, este es un elemento molecular, igual como ocurrió con el P4. Y finalmente, vamos con el magnesio, el Mg, el último. Está compuesto esta sustancia solo de un tipo de átomo que se está repitiendo muchas veces y por lo tanto es un elemento simple. Así que no tenemos que olvidar que esas son las clasificaciones y sobre todo son las justificaciones, las que yo no escribí, pero sí que verbalicé en esta cápsula. Así que por lo tanto es un aspecto importante para que podamos distinguir cuáles son compuestos, elementos simples y elementos moleculares. Vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿cuál de las siguientes es o son una mezcla homogénea? Por ejemplo, en la letra A, el dióxido de carbono no es una mezcla porque es una sustancia que se compone solamente de una molécula que es el CO2 y por lo tanto es un compuesto, no es una mezcla, así que la primera, la letra A, la descartamos totalmente. La segunda, podemos darnos cuenta que esta sustancia está constituida de 3 componentes, agua, té y azúcar. Y cuando uno observa una taza de té, no podemos distinguir
el agua, el té del azúcar. Así que y vemos una sustancia que es cafezosa, un líquido cafezoso. Y por lo tanto, la letra B sí es una mezcla homogénea. Recordemos que una mezcla homogénea es cuando es una sustancia que a simple vista no puedo distinguir sus componentes. En el caso del acero, que es parte hierro y parte carbono, tampoco podemos distinguir mirando una pieza de acero dónde está el hierro, dónde está el carbono. Así que por lo tanto, también corresponde a una mezcla homogénea. El sodio fisiológico, vemos un líquido translúcido, ¿cierto? Pero sabemos que está compuesto de agua, está compuesto de sal, y no podemos distinguir a simple vista estas dos sustancias, por lo tanto, también es una mezcla homogénea. En el caso del agua con aceite, esto no es una mezcla homogénea porque a simple vista podemos distinguir y diferenciarlo claramente el agua del aceite, así que por lo tanto la E no es una mezcla homogénea. La F, el agua de mar, sí es una mezcla homogénea, ¿cierto? Si el agua está pura del mar, si yo tomo con un vaso, con una botella, tomamos una muestra de agua de mar, no podremos distinguir el agua, por ejemplo, de la sal, que tiene una gran cantidad del agua de mar. Así que el agua de mar también es una mezcla homogénea. La alpaca, que es una aleación de cobre con níquel con zinc, también es una mezcla homogénea porque esta aleación, cuando uno la observa, solamente ve un metal de una sola tonalidad y por lo tanto no podemos distinguir el cobre del níquel del zinc a simple vista. Por lo tanto, también corresponde a una mezcla homogénea. La povidona yodada, cuando uno observa una muestra de povidona yodada, cuando esta está nueva, por ejemplo, es una muestra que es un color violeta, bastante intenso, y por lo tanto también corresponde a una mezcla homogénea. Y finalmente, la gasolina, si observamos un poco de gasolina, nos daremos cuenta que también es una mezcla homogénea, porque a pesar de que pareciera o da la impresión que es solamente una sustancia, son una mezcla de hidrocarburos, pero estos hidrocarburos no los puedo distinguir a simple vista, así que la gasolina también es una mezcla homogénea. Vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿cuál de las siguientes es una mezcla heterogénea? Y recordemos que una mezcla heterogénea es aquella sustancia que yo a simple vista puedo distinguir sus componentes. En el aceite de oliva vemos una sustancia viscosa de una sola tonalidad y por lo tanto no es una mezcla heterogénea. El petróleo sí es una mezcla heterogénea. De hecho, el petróleo crudo tiene líquido, tiene gases, tiene unas partículas sólidas, semisólidas y por lo tanto es una mezcla heterogénea. El vinagre con el aceite también es una mezcla heterogénea porque si yo miro una mezcla de vinagre con aceite podremos distinguir estas dos sustancias a simple vista. El caso del aire puro, el aire limpio, es una mezcla homogénea porque no podemos distinguir las moléculas de CO2, de H2O, de CO, de CH4, que son típicas, o 2, que son típicas sustancias que están presentes en el aire. El oro blanco también es una mezcla homogénea, no lo podemos distinguir a simple vista sus sustancias. Y finalmente el agua con la parafina también va a ser una mezcla heterogénea porque los podemos distinguir a simple vista el agua de la parafina, sobre todo porque esta última tiene una tonalidad media azulina, así que por lo tanto los podemos distinguir a simple vista. Así que es una mezcla heterogénea. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes esos son un compuesto? Y tenemos que recordar la tabla que está en la parte superior de esta página. Y un compuesto habíamos dicho que era toda sustancia que está constituida de dos o más átomos pero que sean diferentes. Y por lo tanto vemos el caso I, que es la anilina, C6H5NH2. Voy a bajar un poco ahora, voy a colocar la pregunta en la mitad de la imagen. Y podemos ver que esta anilina está compuesta por átomos de C, que es el carbono, átomos de H, que son hidrógenos, y átomos de N, que son nitrógenos. Así que la anilina sí es un compuesto. En el caso del bronce, dice que está constituido de parte cobre y parte estaño. Pero es una aleación, es una mezcla, no es un compuesto. Así que el bronce no corresponde a un compuesto. La 3 romano dice que es agua oxigenada, que es H2O2. Y podemos ver en su estructura que son átomos de hidrógeno con átomos de oxígeno. Y son a lo menos dos átomos que son diferentes que se están uniendo. Y por lo tanto el agua oxigenada también es considerada un compuesto. Y la plata esterlina, fíjense que es plata Ag con cobre, con Cu. Y al igual que el bronce es una aleación, es una mezcla y por lo tanto no es clasificada como un compuesto. Así que la respuesta correcta para la pregunta 4 es la alternativa C, anilina y agua oxigenada. Vamos a la 5. ¿Cuál de los siguientes
o de las siguientes alternativas se clasifica como una sustancia que sea pura. ¿El vinagre es una sustancia pura? Y la respuesta es no. El vinagre está constituido comúnmente al 7% ácido acético, por lo tanto el 7% es ácido acético y el 93% restante principalmente es agua. Así que no es una sustancia pura. La parafina es una sustancia pura y la respuesta es que no. La parafina, al igual que la gasolina, son mezclas de hidrocarburos que además no podemos distinguir a simple vista. Así que la parafina tampoco es una sustancia pura. El NaHCO3, la alternativa C, que es el bicarbonato de sodio, ¿es una sustancia pura? Y la respuesta es sí. Es una sustancia pura porque esta muestra, este sólido, está solamente compuesto de esta sustancia que está constituida de estos 4 tipos de átomos: sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Así que la alternativa C sí es una sustancia pura. El yogurt, y voy a tomar la alternativa D con la E de forma prácticamente conjunta. ¿El yogurt y la leche son sustancias puras? Y la respuesta es que no. El yogurt con la leche a lo menos tiene grasa, tiene proteínas, tiene agua, tiene azúcar en algunos casos, tiene colorantes, así que tanto el yogurt como la leche no son sustancias puras, son mezclas. Y finalmente el H2O2, que lo habíamos visto en la pregunta número 4, el agua oxigenada, ¿es una sustancia pura? Y la respuesta es sí, es una sustancia pura porque, según lo que me está diciendo la pregunta, el H2O2, esta muestra está constituida solamente de esta sustancia y no está mezclado con otra sustancia que puede ser perfectamente agua. Así que para las 5 las alternativas correctas van a ser la C, bicarbonato de sodio, y la F, agua oxigenada. Y veamos la última pregunta de esta hoja, la pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes especies se clasifica como un elemento? Y recordemos que los elementos podrían ser de 2 características: elementos simples, cuando esta sustancia está literalmente compuesta por un tipo de átomo, o elementos moleculares, cuando 2 o más átomos del mismo elemento se están uniendo para formar una molécula. Y de esas, podemos ver que el ácido sulfúrico tiene 3 tipos de átomos: hidrógenos, azufres y oxígenos, así que no es un elemento. El aire es una mezcla, como lo vimos anteriormente. Me salto inmediatamente a la alternativa de la acetona. Fíjense que tiene átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno en distintas proporciones, por lo tanto tampoco son elementos. Y de esta manera el único elemento es la alternativa C, que es el azufre, que es una sustancia que está compuesta por la unión de 8 átomos de este mismo elemento, el S8, y por lo tanto es un elemento, y si uno quisiera ser un poco más específico, es un elemento de características moleculares, ¿vale? Veamos la pregunta 7. Un cambio químico corresponde a... Y tenemos que recordar que en un cambio químico la estructura interna de la materia está cambiando. Los átomos se están reordenando. Si estaban ordenados de una manera, lo van a hacer de otra forma al final de este proceso. Cuando disolvemos azúcar en agua, ese es un proceso que es físico. ¿Cómo lo podríamos, por ejemplo, comprobar? Si es que evaporamos toda el agua, el azúcar va a volver a solidificar y por lo tanto va a quedar en forma de costra, no en forma de cubitos, en el fondo del vaso. Así que por lo tanto, disolver azúcar en agua es un cambio físico, no es un cambio químico. La dilatación del mercurio. Cuando uno dilata mercurio, por ejemplo, en un termómetro, para medir su temperatura, el mercurio sigue siendo mercurio y por lo tanto su estructura interna sigue siendo exactamente la misma. Y eso implica que la dilatación es un proceso físico. Así que por lo tanto tampoco es correcta. La alternativa C, evaporación del alcohol. Y aquí vamos a entrar a un punto que es la evaporación de cualquier sustancia. Cualquier sustancia que se evapora está cambiando de características físicas. Por ejemplo, el agua cuando se evapora cambia de estado líquido a gaseoso, pero no deja de ser agua. El alcohol cuando se evapora no deja de ser alcohol, sigue siendo alcohol, solamente que está en otro estado físico y por lo tanto tampoco corresponde a un cambio químico. Y lo último que nos queda es la respiración. Y por ejemplo, cuando nosotros respiramos, inhalamos un gas que es O2, y exhalamos otro gas que es CO2. Y por lo tanto, de O2 a nuestro cuerpo lo intercambia de O2 a CO2, y eso implica que ahora el oxígeno, que está unido solamente consigo mismo para formar la molécula de O2, ahora está unido al átomo de carbono para formar el CO2. Y eso implica que hay un cambio en la estructura interna de la materia y por lo tanto es la única respuesta correcta para la pregunta 7, la respiración.
Vamos a la pregunta 8. El hierro se puede encontrar o puede ser encontrado en carnes, productos integrales y vegetales. Es un mineral esencial de la hemoglobina, el agente colorante rojo de la sangre que transporta el oxígeno a través de nuestros cuerpos. Señale cuál de las siguientes propiedades corresponde a una propiedad física. O sea, ahora estamos buscando lo opuesto de lo que estábamos haciendo en la 7. Dice la alternativa A, reacciona con oxígeno para formar Fe2O3. Y en la pregunta me está haciendo alusión solamente al hierro. Y por lo tanto lo que yo tengo que pensar es que el hierro está en su estado atómico, o sea, Fe. Y por lo tanto lo voy a escribir aquí en la pantalla blanca que tengo a la derecha. Les pido un segundo. Aquí voy a escribir, el hierro está en estado Fe. Y la alternativa A me dice que cuando esto interactúa con oxígeno, se forma Fe2O3. Y por lo tanto nos podemos dar cuenta que el átomo de hierro ha cambiado su estructura interna, de estar solo, está unido a 3 átomos de oxígeno y otro de hierro, y por lo tanto eso corresponde a un cambio químico. Otra, veamos la letra B, formar FeCl3, que es el cloruro de hierro 3, cuando reacciona con cloro gaseoso. Y pensamos en la misma lógica. Si el hierro se hace reaccionar con cloro para formar FeCl3, al igual que en el caso A, de estar solo, ahora va a estar unido con cloro. Y por lo tanto, es un cambio de características químicas. La letra C, en contacto con el aire, se cubre de una capa de color café rojizo de óxido de hierro. Entonces, si es que está en contacto con aire, esa alternativa se parece mucho a la A. Si está en contacto con aire, va a estar en contacto con oxígeno. Y habíamos dicho en nuestra sesión que un cambio químico, una de las formas de evidenciar que está habiendo un cambio químico es un cambio de color. Por lo tanto, si la sustancia cambia de color, es muy probable que esté habiendo un cambio de características químicas. Así que la alternativa C también corresponde a un cambio químico. Y por lo tanto, ya por descarte, nos va quedando la alternativa D, que es la correcta. ¿Por qué es una propiedad física? Porque el metal es maleable, es color gris plateado y funde a 1536 grados. Si una sustancia uno la funde, o sea, lo lleva del estado sólido al líquido, sigue siendo la misma sustancia, solamente que va a estar en otro estado de la materia. Que tenga un color, si yo mido el color de esta sustancia y que me va a dar un color gris plateado, no va a cambiar su composición interna. Y si yo fabrico cualquier dispositivo, desde una tuerca, un tornillo, un clavo, si fuera eventualmente solo de hierro, lo puedo modificar su forma, va a seguir siendo hierro, salvo que yo lo haga reaccionar químicamente con alguna otra sustancia, o forme una aleación, pero en su composición de hierro lo puedo modificar en su forma, y eso implica que va a seguir siendo el hierro. Piensa en una hoja, por ejemplo, si es que yo doblo la hoja, va a seguir siendo la misma hoja, a pesar de que yo la he moldeado de otra manera. Así que por lo tanto, la alternativa B es la alternativa que corresponde a una propiedad física o propiedades físicas del átomo de hierro. Miremos la pregunta 9. Dice, la ampicilina es un antimicrobiano usado en caninos y felinos para combatir infecciones urinarias y respiratorias. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una propiedad extensiva de este medicamento? Y lo que tenemos que recordar es que una propiedad extensiva es cualquier propiedad que dependa de la cantidad de masa. Es decir, si yo modifico la masa, esta propiedad se va a cambiar. Entonces, si yo tengo 10 gramos que ocupan un volumen de 200 ml, pensemos en una muestra de 10 gramos que ocupan un volumen de 200 ml, si yo aumento la cantidad de masa, por ejemplo, al doble, 20 gramos, lo que yo debería esperar es que esos 20 gramos ahora ocupen 400 ml. Por lo tanto, la alternativa correcta inmediatamente es la letra A. Porque si yo cambio la masa, va a cambiar el volumen. Veamos las demás. Si su densidad de la ampicilina a 20 grados es 0,05 gramos por ml. Yo puedo tener 1 litro de ampicilina, puedo tener 10 ml de ampicilina, pero su densidad a esa temperatura jamás va a cambiar, porque esa es una característica, una propiedad que tiene esta sustancia. Su punto de fusión es de 212 grados Celsius. Tenga la cantidad de muestra que tenga, si yo le quiero cambiar su estado, va a seguir siendo a 212 grados, porque esa es una característica intrínseca de la materia, de la sustancia en particular. Y que sea un sólido blanco e inodoro,
tenga el mismo caso, si tengo un vaso con de ampicilina, tengo una botella de ampicilina, tengo un galón de ampicilina, va a ser un sólido blanco inodoro. Así que, de cualquier manera, la alternativa correcta es la letra A. Vamos a la pregunta 10. Dice, a continuación se muestran distintos grupos rotulados como A, B, C, D, E. Y de acuerdo con su composición hay que clasificar, o sea, el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D, debemos buscar algún patrón que tengan y lo vamos a clasificar. Entonces miramos al grupo A y tenemos que clasificarlos como elementos, compuestos o mezclas. Entonces el grupo A dice ácido sulfúrico, H2SO4, cloroformo, CHCl3, etanol, CH3, CH2OH y glucosa, C6H12O6. Por lo tanto, esto tenemos que pensar, o es un elemento, o es un compuesto, o es una mezcla. Y nos damos cuenta que todas esas sustancias son compuestos. Porque habíamos dicho que los compuestos son sustancias. Les pido un segundo, aquí se me quedó, ahí sí parece que lo tomé. Son compuestos porque habíamos dicho que un compuesto es cualquier sustancia que esté compuesta por dos o más elementos que sean diferentes. El ácido sulfúrico tiene H, hidrógeno, S, azufre o oxígeno. Cloroformo tiene C, carbono, H, hidrógeno, Cl, cloro. El etanol tiene C, carbono, H, hidrógeno o oxígeno. Y la glucosa tiene C, carbono, H, hidrógeno o oxígeno. Así que por lo tanto, todos ellos son compuestos. Veamos la letra o el grupo B. Vinagre, salmuera, agua con azúcar y acero. De esos, la mayoría de los ejemplos los hemos mencionado tanto en nuestra clase o bien en este mismo taller. Y nos podemos dar cuenta que el vinagre, vamos a ver un líquido de color uniforme, sea el vinagre de cualquier naturaleza. Puede ser blanco, puede ser rojizo, pero vamos a ver un líquido uniforme. La salmuera, agua con sal, no puedo distinguir a simple vista el agua de la sal. El agua con azúcar, exactamente lo mismo. Y una muestra de acero cumple exactamente el mismo criterio. Y por lo tanto, para el grupo B va a ser una mezcla. Pero no va a ser cualquier mezcla. Les pido un segundo, voy a agrandar aquí. Va a ser una mezcla homogénea. Homogénea. Porque no podemos distinguir a simple vista sus componentes. ¿Vale? Vamos a ordenarlo aquí un poquito para que me dé espacio para escribir la letra C. Y ya vamos mirando la letra C. Podemos observar la gravilla, que es como una suerte de arena, es una tierra que tiene distintos colores. La arena literalmente, ¿cierto? Si uno va a la playa, observa la arena, ve cristales sólidos de distintos colores, de distintas formas. El arroz con leche, a simple vista podemos distinguir el arroz de la leche. Y el tutti frutti, que fue un ejemplo que mencionamos en la clase, lo podemos distinguir todas las frutas a simple vista. Por lo tanto, también va a ser una mezcla, pero en este caso va a ser heterogénea. Voy aquí a agrandar un poquito para que me alcance el texto. Lo vamos a marcar en rojo para diferenciarlo del texto de la hoja. Y finalmente, veamos el último caso, el grupo D, cobre, que es Cu, hierro, que es Fe, aluminio, que es Al, y oxígeno, que es O2. Y por lo tanto, lo que tienen de característica todos ellos, que son elementos. Tenemos elementos simples, los primeros tres, y el elemento molecular, que es el O2. Pero todos son elementos. Así que, de esa manera, hemos buscado patrones en todos esos grupos para poder determinar alguna característica que tengan igual y hemos clasificado, le hemos puesto un nombre para cada uno de esos grupos. ¿Y para qué nos va a servir? Porque fíjense que en la tabla de abajo tenemos distintas sustancias a las cuales tenemos que asignarle un grupo. El vino, por ejemplo, si nosotros abrimos una botella de vino y la observamos, no podemos distinguir sus componentes y por lo tanto el vino va a ser una mezcla homogénea, va a corresponder al grupo B. En el caso del agua potable, déjenme aquí buscar un cuadrito de texto, ahí sí, en el agua potable tiene distintas sustancias, tiene cloro, a veces tiene flúor, tiene sales como calcio más 2, magnesio más 2, además de H2O, y por lo tanto es una mezcla, pero estas sustancias tampoco las puedo distinguir a simple vista, así que también va a ser una mezcla homogénea. El bicarbonato de sodio ya lo habíamos mencionado previamente en alguna de las preguntas que están en este taller y corresponde a un compuesto. Y por lo tanto, porque tiene más de un átomo, tiene dos o más átomos, pero tenemos elementos que son diferentes. El nitrógeno que es N2,
es una molécula, es una sustancia que tiene dos o más átomos, pero son átomos que son iguales. Y por lo tanto lo vamos a denominar como un elemento. En particular va a ser un elemento molecular. La vinagreta, que es vinagre con aceite, lo podemos distinguir a simple vista. Podemos observar el vinagre respecto del aceite y por lo tanto va a ser una mezcla heterogénea. Y el azufre, al igual que en el caso del nitrógeno, es una sustancia que se compone de 8 átomos de azufre que se repite en una muestra y por lo tanto lo vamos a clasificar como un elemento y también va a ser un elemento molecular. Y en el caso del agua destilada, que es H2O, en este caso para el agua se han quitado los iones. Uno esperaría que el agua destilada esté pura y por lo tanto va a ser un compuesto porque esa agua solamente va a estar constituida de átomos o de moléculas de H2O. Así que por lo tanto, de esa forma, con los criterios que hemos tenido arriba, hemos clasificado las muestras que están en la parte baja. Y la explicación no la he escrito, pero sí la hemos verbalizado a medida que vamos desarrollando los ejercicios. Aquí tenemos un set de definiciones. Esas definiciones no las voy a escribir por temas de tiempo, pero sí las voy a mencionar. Les recuerdo que adherido a esta grabación va a estar el documento con todo esto desarrollado a mano por mí. Así que por lo tanto, en el caso que quieran escribirlo o leerlo en vez de tomar el apunte, les voy a pedir que revisen el documento, ¿vale? Entonces un protón es una partícula que tiene carga positiva y se ubica en el núcleo. Además, un aspecto importante es que la cantidad de protones de un átomo le confiere su identidad, o sea, todos los átomos de un elemento tienen exactamente la misma cantidad de protones. Los neutrones son partículas que no tienen carga eléctrica y también se ubican en el núcleo, y los protones con los neutrones, en su suma, son aquellas partículas que le confieren la masa a todos los átomos. Los electrones, por su parte, son partículas que tienen carga negativa y se ubican en el exterior de este átomo. Ya no están en el núcleo, sino que están en la corteza o en las órbitas, dependiendo cuál sea el criterio que estamos analizando, pero están en la parte externa del átomo, no en el núcleo, como el neutrón con el protón. Un catión es un átomo que presenta o que posee una carga positiva. Recuerden que para identificar cationes, o en este caso cationes o aniones, tenemos que comparar la cantidad de protones y electrones que tenga un átomo porque son las dos partículas que tienen carga eléctrica. Así que por lo tanto, un catión tendrá más protones que electrones, porque así va a tener una carga que sea positiva. En el caso de un anión, son átomos que presentan carga negativa, y por lo tanto, para tener carga negativa, un elemento debe poseer mayor cantidad de electrones que de protones. El número atómico que se simboliza con la letra Z indica la cantidad de protones, y eso tenemos que recordar que siempre es así. Siempre un número atómico que la letra Z va a indicar la cantidad de protones que tiene un elemento. El número másico, habíamos comentado previamente, que se simboliza con la letra A, corresponde a la masa que tiene un átomo. Y esta masa se podría determinar sumando los protones con los neutrones, que son las partículas que coexisten en el núcleo. Y los isótopos son átomos del mismo elemento, eso implica que tienen el mismo Z, la misma cantidad de protones, pero que poseen distinta masa, es decir, poseen distinto número másico, lo que implica que la única partícula subatómica que pueden diferir, que está en el núcleo, es en la cantidad de neutrones, ¿vale? Así que isótopos, átomos del mismo elemento que poseen distinta cantidad de neutrones, ¿vale? Y vamos a la última pregunta del taller, que es esta tabla, y para esa tabla voy a trabajar un poco aquí en este trozo que tengo aquí a la derecha, ¿vale? Voy a agrandarlo un poquito, la tabla la voy a achicar un poco más para poder tener un poco más de espacio en el caso que lo necesite. Les pido un segundo, que he movido un poco más de lo que debería haber movido. Un segundito. Ahí sí lo voy a usar, ¿vale? Lo voy a superponer. Entonces, tenemos el primer elemento, el Mn, el manganeso, ahí se ve más grande. El manganeso, y el manganeso lo voy a escribir como una lista. El manganeso me dice que debo determinar el Z, me entrega el número másico, me entrega la cantidad de protones y debo determinar la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones, ¿vale? Entonces, de esta información, conocemos el A, que es 55,
Y conocemos los protones, que son 25. Según las definiciones que hemos visto recién, si conocemos la cantidad de protones, podremos conocer inmediatamente el Z, porque Z y protones siempre va a ser el mismo número. Por lo tanto, 25 será el Z para manganeso. Tenemos que recordar, voy a escribir la ayuda de memorias arriba, tenemos que recordar que el número másico corresponde a los protones más los neutrones. Y si yo quiero calcular los neutrones que están en esa misma fórmula, voy a despejar. Y va a ser el número másico menos la cantidad de protones, que puede ser exactamente lo mismo, el número másico menos el número Z, el número atómico. Y por lo tanto, para determinar los neutrones, debo conocer el número atómico y el número másico. Y los conozco, y por lo tanto, para calcularlos, va a ser 55 menos 25. Y eso me va a dar un número igual a 30. Por lo tanto, los neutrones son 30. Y los electrones, nos podemos dar cuenta que el átomo es un átomo neutro. ¿Cómo lo podíamos saber? Recordemos que un átomo X va a tener su número A aquí arriba, el Z aquí abajo, y la carga eléctrica va a estar en la parte superior derecha. Y si vemos el átomo de Mn en la tabla, no tiene nada arriba en la derecha, por lo tanto asumimos que es 0. ¿Y cuándo va a ser 0? Cuando la cantidad de protones con electrones sea exactamente la misma. Y como conocemos la cantidad de protones, que es 25, entonces los electrones deben ser 25 porque estas dos partículas se van a anular y eso va a implicar que vamos a tener una carga igual a 0, ¿vale? Voy a intentar aquí hacer una división, ahí, y vamos a seguir con el segundo átomo, que es el AS arsénico. Entonces el AS me dice lo mismo, el Z es igual a 33, el A es 75, y tenemos que calcular con solo esa información los protones, los neutrones y los electrones. El arsénico nuevamente es un átomo que está en su naturaleza neutra, está en su estado fundamental, y por lo tanto eso me va a ayudar rápidamente a determinar los electrones. Si conocemos el número Z, recordemos que voy a escribirlo aquí, Z siempre va a ser igual a los protones, siempre. Entonces, si conocemos el Z, que es 33, inmediatamente sabremos que los protones son 33. La cantidad de neutrones va a ser 75 menos 33, A menos Z, y eso me va a dar un número, perdón, en este caso hay que, no, está bien, estamos bien, lo siento, yo lo vi mal. Es 75 menos 33, eso está correcto, eso me da un número D igual a 42. Y finalmente la cantidad de electrones, como el átomo es neutro, los electrones van a ser igual a la cantidad de protones. Y eso implica que los electrones también van a ser 33, ¿vale? Así que esos dos primeros serán bastante similares, átomos neutros, y que me estaba dando aproximadamente la misma información. Voy a hacer aquí una separación para que no nos moleste para el próximo ejercicio. Entonces, vamos al tercero, el átomo de yodo. El yodo tengo que calcular o determinar Z, tenemos que determinar número másico, tenemos que determinar los protones, este caso es opuesto a lo que hemos visto recién, pero me dice la cantidad de neutrones, que son 73, y me dice los electrones, que son 53. Entonces, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que el átomo es un átomo neutro. Yodo no tiene carga eléctrica. Y por lo tanto, recordemos que para cualquier átomo neutro, la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones. Si él me dice que el yodo tiene 53 electrones, tendrá 53 protones, e inmediatamente sabemos que Z vale 53, porque Z siempre es igual a los protones. Y en este caso, para el número másico, tendremos que sumar los protones, que son 73, más los neutrones, que son 73, más los protones, que son 53. Eso resulta un valor de 126 como número másico para el caso del yodo. Voy a hacer una línea acá para hacer el nitrógeno menos 3 o 3 menos, que es exactamente lo mismo, ¿vale? De aquí en adelante comenzamos con átomos que tienen carga eléctrica. Y el primero de ellos, el primero que se nos presenta, es el nitrógeno 3 menos o menos 3. Eso significa exactamente lo mismo.
¿Qué es lo primero que podemos notar? Que el nitrógeno ahora tiene carga eléctrica y por lo tanto, si tiene carga eléctrica, la cantidad de protones va a ser diferente de la cantidad de electrones. Si habíamos dicho que si tiene carga negativa, son los electrones los que están en mayor cantidad. Si tiene carga positiva, van a ser los protones que están en mayor cantidad. Y el número, en este caso 3, me va a indicar cuántos electrones hay más en este caso. O sea, este átomo de nitrógeno tiene 3 electrones más que protones. Y eso nos va a servir para calcular sus partículas subatómicas. Anotemos, el Z no me lo dice, lo tenemos que determinar. El A, exactamente lo mismo. Me dice que los protones son igual a 7. Me dice que los neutrones son iguales a 7 y debemos determinar también los electrones. Entonces una cosa que nunca va a cambiar, los protones siempre va a ser igual al Z. Así que si tengo 7 protones, tendremos 7 como número Z, número atómico. ¿Qué otra cosa jamás va a cambiar? Que los protones que son 7 más los neutrones que son 7 van a ser igual al número másico que es 14. Pero ahora tenemos que pensar con los electrones. Sabemos que este átomo tiene distinta cantidad de protones con electrones y por lo tanto tenemos que deducir cuántos electrones tiene. Sabemos que como tiene carga negativa, tiene más electrones que protones. Y el número, recordemos que la carga es 3 menos o menos 3, el número me está diciendo cuántos electrones de más tiene para este caso. Entonces, como sabemos que tenemos 7 protones, y según esta lógica, por la carga eléctrica que tiene, el átomo tiene carga negativa, tendrá más electrones, y el número es 3 de la carga, entonces va a tener 3. Si los protones son 7, lo voy a escribir de esta manera. Si los protones son 7 y tenemos que tener 3 electrones de más, entonces este átomo tendrá 10 electrones. Recordemos, si el átomo tiene carga negativa, entonces tendrá más electrones. Y el número que acompaña a la carga eléctrica va a ser la cantidad de partículas que están siendo distintas en este átomo en cuestión. Y por lo tanto, como los protones sabíamos que eran 7 y la carga eléctrica es 3, es menos 3 en este caso, entonces le sumamos 3 electrones y el total de electrones de este átomo son 10. Les pido un segundo, voy a abrir otra ventana. Eso. Entonces, voy a agrandarlo un poquito. Aquí sí. Entonces, vamos al estroncio, Sr, más 2 o 2 más. Entonces, ¿qué nos damos cuenta inmediatamente? Si tiene carga positiva, este átomo va a tener más protones que electrones. ¿Cuántos protones más? 2, lo que me diga el número que acompaña al signo que me indica la carga. Entonces, ¿qué información me da? Me da el Z, que es 38. Me da el A, que es 88. Los protones los tengo que determinar. Los neutrones también los tengo que determinar. Y los electrones también los tengo que determinar. De esas partículas que debo determinar, los protones los puedo saber de forma inmediata porque si conozco Z, los protones siempre van a ser igual al Z. O sea, van a ser 38. Porque Z es 38. Los neutrones, sabemos y recordemos que los neutrones, lo voy a escribir aquí abajo, los neutrones van a ser igual al A menos Z. La sugerencia es que tengan un formulario a lo mejor por ahí. Voy a escribirlo aquí, Z igual a protones. Y también protones, y también A es igual a neutrones más protones. ¿Vale? Entonces, los neutrones, ¿cómo los voy a calcular? A, que es 88, menos P, que es 38, y eso me va a dar 50. Por lo tanto, la cantidad de neutrones que tiene el átomo de estroncio más 2 son 50. Y finalmente, tenemos que determinar cuántos electrones tiene. Recordemos, lo primero que sabemos es que este átomo no tiene la misma cantidad de protones con electrones porque tiene carga eléctrica, carga más 2. Y como tiene carga positiva, va a tener más protones que electrones. Y el número que acompaña la carga es más 2. Y por lo tanto vamos a tener 2 protones más que electrones. Entonces, si tenemos que tener 2 protones más que electrones y sabemos que tenemos 38 protones, entonces los electrones van a ser 36. La ventaja es que esto lo podemos corroborar. Déjenme hacer aquí una línea, voy a diferenciar estos torpedos que puse aquí abajito.
lo podemos comprobar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo puedo decir, mira, tengo 38 protones y tengo 36 electrones. Si yo los resto, 38 menos 36, se van a anular 36 electrones con 36 protones y me van a sobrar 2. Y ahora me pregunto, me sobraron 2, ¿pero de qué partícula? De los protones. Y dijimos que cada protón tiene una carga más 1. Entonces, si cada protón tiene carga más 1 y tengo 2, entonces la carga eléctrica de este átomo debería ser más 2. Y vamos a mirar arriba al átomo de estroncio que está, o en la tabla que está en el ejercicio, y vemos que es carga más 2 y por lo tanto la propuesta está totalmente correcta. ¿Vale? Veamos el penúltimo, cromo más 6. Cromo, si tiene carga más 6, entonces, al igual que el estroncio, tiene, o 6 más, perdón, da lo mismo, yo lo digo más 6, esta nomenclatura es un poco más nueva, 6 más. Si es que cromo tiene carga 6 veces positiva o 6 más, entonces sabemos que como es positivo, va a tener más protones que electrones, igual que el estroncio que hicimos recién, y sabemos que van a diferir en una cantidad de 6. Entonces, veamos qué datos me dan. El Z no me lo dan, lo tengo que determinar. El A es 52. Los protones los tengo que determinar. Los neutrones también los tengo que determinar, pero me dice que los electrones que tiene el cromo más 6 son 18. Entonces, lo único que podemos determinar en este caso de forma inmediata o de primera manera son los protones, porque son el A, recordemos que es el A involucra protones con neutrones, no conozco ninguna de las dos partículas, y lo único que puedo deducir es la cantidad de protones, porque sabemos los electrones. Entonces, vamos de nuevo a nuestro ejercicio mental. El átomo de cromo más 6 tiene carga positiva, por lo tanto va a tener más protones. Y va a tener, ¿cuántos protones más va a tener? 6, porque la carga es más 6. Entonces, si yo tengo 18 electrones, voy a escribirlo aquí, tengo 18 electrones, y este átomo tiene 6 protones más, entonces a esos electrones le vamos a sumar 6, y me va a dar la cantidad de protones que tendrá el cromo, que en este caso van a ser 24. Si conocemos los protones, ya lo vamos a confirmar, terminemos de hacer los cálculos. Si conozco los protones, conozco Z, que es 24. Y ahora me falta calcular los neutrones. Y los neutrones dijimos, según la fórmula que está abajo, es el A, que es 52, menos el Z, que es 24. Y eso me resulta ser 28. Imagino que para calcular neutrones no es problema, es solamente aplicar la fórmula que está abajo de forma directa. Pero confirmemos si es que hemos calculado bien la cantidad de protones. Hagamos el mismo análisis. Tenemos 24 protones. Esa es la propuesta que hemos determinado nosotros. Y el ejercicio me decía que tenía 18 electrones, sabiendo que la carga eléctrica es 6 veces positiva. Cada electrón tiene carga negativa y cada protón tiene carga positiva. Por lo tanto, 18 electrones se van a anular con 18 protones. Y eso implica que me van a quedar 6 protones. 24 menos 18 es 6. Y sabemos que cada protón tiene carga positiva. O sea, este 6 va a ser 6 veces positivo y por lo tanto va a ser con carga 6 más o más 6. Y si miramos el átomo de cromo arriba o en la tabla del ejercicio, podemos ver que tiene carga más 6, por lo tanto el ejercicio también está correcto. Y veamos el último, un átomo con carga negativa, igual que el nitrógeno, que había salido antes. En este caso es el fósforo menos 5 o 5 menos. Fósforo 5 menos. ¿Qué información me da? Z igual a 15. A lo debemos calcular. Protones los debemos determinar. Neutrones me los da, que son 16. Y los electrones que los debemos determinar. Entonces ahora, el átomo tiene carga negativa. Y por lo tanto, como tiene carga negativa, carga menos, entonces tendrá más electrones que protones. Pero ¿cuántos electrones más va a tener? En este caso va a tener 5 electrones de más, porque la carga es 5 menos, la que me está entregando el ejercicio. Vamos a nuestros datos. Si Z es 15 y la Z siempre va a ser igual a protones, entonces tiene 15 protones.
Si conozco protones con neutrones, puedo calcular el número másico A, que va a ser 15 los protones más 16 los neutrones, y eso es igual a 31. Y finalmente debemos determinar cuántos electrones tiene. Como tiene carga menos 5, como tiene carga negativa, va a tener más electrones. ¿Cuántos más va a tener? 5. ¿Qué protones? Entonces, como sabemos que hay 15 protones, entonces tenemos que a eso sumarle 5. ¿Por qué 5? Porque la carga eléctrica que está arriba es carga 5 negativa. Son 5 electrones más que va a tener este átomo. Entonces los electrones van a ser 20. ¿Por qué van a ser 20? Porque como el átomo de fósforo tiene un Z igual a 15, entonces para este caso 15 más 5 van a ser 20. Confirmémoslo. Si es que el átomo me dice que tiene un Z15, es decir, 15 protones, y la propuesta que hemos hecho nosotros es que tenga 20 electrones, entonces 15 protones se van a anular con 15 electrones. ¿Cuántos electrones me van a sobrar? 5. Y sabemos que cada electrón tiene carga negativa, pero en este caso tenemos 5 electrones, y por lo tanto la carga eléctrica de este elemento va a ser 5 menos o menos 5. Y si vamos arriba al átomo original, que estoy reescribiendo ahí su carga, que es menos, tiene 5 cargas negativas, lo que se condice o coincide con el cálculo que nosotros hemos hecho, y por lo tanto de esa manera el cálculo está totalmente correcto. Así que de esa manera hemos revisado la totalidad del taller. Espero que haya servido, que haya sido de clarificación respecto de los cálculos, sobre todo estos últimos que hay que hacer, que a veces cuesta un poquito. Así que cualquier duda o consulta, recuerden que me pueden escribir a mi correo felipe.gallardo.bcorta@gmail.com. Les voy a compartir un par de videos que tengo en mi canal de YouTube para que puedan ver más ejercicios de estos desarrollados, para que puedan seguir ejercitando este tipo de cálculos. Así que chiquillos, espero que tengan una buena semana. Nos estaremos reencontrando el viernes, y cualquier duda o consulta no olviden que me pueden escribir. Un abrazo y nos estamos viendo.